Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es domingo 29 de marzo del 2020 y estamos aquí, su servidor, para leer una porción de la palabra de Dios y tratar de compartir algo para beneficio de nuestras vidas en esta mañana y en estos tiempos difíciles. Entonces voy a leer un pasaje enseguida y luego trataré de aplicar algo a nuestras vidas. Saludos, hermanos, allá en casa. Su pastor Ernesto Gómez les manda un saludo y les pedimos una disculpa por no haber podido transmitir en días pasados. No teníamos ahí lo básico, lo necesario. Nos da tristeza decir esto, pero gracias al Señor queremos compartir algo esta mañana. Luego el próximo miércoles y el próximo domingo, así mientras no nos podamos reunir, y les animo allá en casa para que sigamos orando por nuestro presidente, por los gobernadores, por nuestro alcalde, con todo y nombre, nuestro alcalde de la ciudad de San Ricardo, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los presidentes de México, Manuel Obrador, los gobernantes y todos los líderes, ya que el Señor nos dice en su palabra que oremos por ellos. Entonces voy a leer un texto, hermanos, y luego trataré de aplicar algo para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14, un versículo muy conocido para los cristianos. Dice así la palabra de Dios esta mañana: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Voy a orar, acompáñenme allá en casa, una palabra de oración. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por esta porción de su palabra. Te pido una vez más que perdone mis faltas, limpie mi corazón y que este versículo, Padre, se interprete y, sabiamente, Padre, y que usted hable a nuestras vidas y que tome el control de todo lo que está pasando en el mundo, Padre, y bendiga esta porción de su palabra. Se lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahí en casa, hermanos, ¿verdad? Si tienen la palabra de Dios, pueden abrirla y ahí acompañarnos en esta porción. Lo que he leído, hermanos y amigos, dice la palabra de Dios, es Salomón en sus primeros días como rey. Había fallecido su papá, el rey David. El rey David había querido edificar un templo para que estuviera ahí la presencia de Dios. El Señor no se lo permitió, pero dejó mucho material y sobre todo economía para que Salomón pudiera edificar esa casa. Y dice la Biblia que Salomón estaba comenzando a reinar y el Señor se le apareció en una ocasión y le dijo el Señor que qué quería, qué podía hacer por él, que le pidiera algo. Y dice la Biblia que Salomón le pidió sabiduría sobre todas las cosas, un consejo que su padre, el rey David, sin duda le ha de haber dado cuando él estaba joven, pequeño, ya que en los proverbios dice que el rey David le decía: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón y adquiere sabiduría. Entonces creemos que el rey Salomón, recordándose de eso, le pidió sabiduría a Dios Padre. El Señor se la concede, es establecido como rey. El rey Salomón comenzó a hacer muchos beneficios para el pueblo y finalmente el templo quedó construido, y dice la Biblia que Salomón lo dedicó, lo terminó pues de construir, y dice la Biblia que ofreció el rey Salomón en sacrificio
22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Un acontecimiento que me imagino fue de muy grande, muy de llamar la atención para el pueblo de Israel. Era un acontecimiento especial, ya que estaban dedicando el templo de Dios, y dice la Biblia que el Señor estaba ahí. Y dice la palabra de Dios, nos relata que Salomón ahí le pidió al Señor sabiduría. Luego viene Dios, habla con él, y el Señor hace un pacto con Salomón y le dice: todo esto que tiene Salomón, úsalo para beneficio del pueblo, para beneficio tuyo. Sigue adelante, Salomón. Pero si un día el pueblo, tú, Salomón, la gente de este lugar, el país de Israel, la ciudad de Jerusalén, se olvidan de Dios, si un día ya esta casa no se queman holocaustos, y esta casa ya no es consagrada para mí, y se olvidan de mí y empiezan a andar descarriados como ovejas sin pastor, si empieza a andar cada quien por su propio camino, Salomón, si cada padre de familia deja los estatutos, si cada esposa empieza a hacer lo que ella quiere, si cada hijo empieza a desobedecer a sus padres, se convierten en contumaces, rebeldes, y se olvidan de mí, donde quiera que estén, yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, dijo el Señor. Mandaré la langosta para que consuma la tierra, o tal vez envíe una pestilencia a mi pueblo. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dijo: si esto acontece, Salomón, te voy a dar la respuesta, la solución. ¿Qué pueden hacer para ser restaurados? Y el Señor ahí es donde le dice la porción que leímos: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto que está pasando, hermanos y amigos, en el mundo, este virus llamado coronavirus, llegó de repente, apareció y ha estado contagiando a mucha gente, y algunos ya han sido muertos por este virus. Pero también hay otro virus que fue introducido en el huerto del Edén. Se llama pecado. Siempre ha estado ahí, desde que comenzó el primer hogar, desde que el hombre pecó, se fue contagiando a la siguiente generación, y una vez llegó una crisis mundial, el mundo contagiado de ese virus llamado pecado, que dice la Biblia que cada hombre hacía lo que bien le parecía, y el pensamiento del hombre era de continuo el mal. Dios tuvo que traer un diluvio para acabar con toda esa generación, salvar la generación venidera, meter a 8 personas a una arca, traer un diluvio, un juicio mundial, morir todo el mundo antiguo y solamente 8 personas librar su vida. Pasó el diluvio, esas 8 personas salieron, comenzaron a poblar el mundo nuevamente, pero en ellos seguía ese virus llamado pecado. Comenzó a llenarse la tierra, comenzaron los primeros idiomas, comenzaron a esparcirse por el mundo, por las tierras, diferentes idiomas, diferentes culturas, tipos de comida, pero ese virus avanzando con el hombre. Hoy en día ese virus sigue, siempre ha estado ahí, y nunca el hombre le ha dado la atención debida. Y ahora aparece este virus que físicamente le llega a la persona,
y personas con bajas defensas mueren tal vez en una semana. No soy médico, pero las estadísticas dicen que mueren en una semana. ¿Por qué está pasando esto, pastor? Dios está permitiendo esto para que el mundo sepa y se recuerde que nos hemos olvidado de Él. Aún en las iglesias bautistas fundamentales, donde se predica la sana doctrina, nos hemos olvidado de Dios, nos hemos vuelto religiosos, mecánicos, llegar, ponerme el traje, peinarme, a vestirse bien, las esposas, los hijos bien peinados, pero tal vez con ese malestar ahí, llamado pecado. ¿Cuál es la respuesta hoy en día para esta crisis? El Señor tiene poder para librar, para sanar nuestros cuerpos en un instante. Pero Dios está permitiendo esto para que pongamos atención a ese versículo que dice: si se humillare mi pueblo. Hoy en día el ser humano no hay humildad en él. Hay veces desde los púlpitos se siente la altivez, la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia, la confianza en un carro del año, la confianza en una casa pagada, la confianza en un documento que nos permite cruzar límites por el hombre. Y nos olvidamos de Dios. Y Dios permite esto, que venga al mundo, ¿para qué? Para que el hombre se humille. No un hombre ante otro hombre, sino directamente de Dios. Hoy en día el ser humano amontona riquezas. Compramos trajes, uno de cada color, zapatos, uno de cada color, cintos, uno de cada color, relojes, cambiamos de teléfono cada que va saliendo el nuevo. Y tuvo que venir este virus mundial para que el ser humano ponga atención a su vida. Y si queremos la sanidad, pero hermanos allá en casa y posiblemente oyentes que nunca han conocido o escuchado del Evangelio, hay un virus también llamado pecado, que si no se atiende, que si no se arregla la condición del alma, termina el ser humano en el infierno. Si usted ya es hijo de Dios, ya le entregó al Señor su alma, qué bueno, pero necesitamos humillarnos. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios que invocamos el nombre de Jehová. Deberíamos de orar hoy en día más que nunca, hermanos y amigos. Buscar el rostro de Dios. No hay nada de malo en preguntarle a Google algo, en meternos un ratito a Netflix, ahí en las películas, al YouTube, algo. Pero nos hemos olvidado de buscar el rostro de Dios. Y no nos hemos convertido. El Señor dice: y se convirtieren de sus malos caminos. No va a ser larga la enseñanza, pero quiero hacer disminuir la velocidad aquí, hermanos. Se convirtieren de sus malos caminos. ¿En qué pecado andas, padre de familia? Mamá, estás ahí al lado de tu esposo, joven, señorita, mayordomo, supervisor, pastor, ujier, diácono, quien quiera que seas. Yo creo que el Señor puede traer sanidad de un día para otro, pero antes de que el Señor sane, es necesario que cada uno de nosotros nos convirtamos de nuestros malos caminos. ¿Cuáles son? El Espíritu Santo les recordará. Usted sabe cuáles son. Pastor, yo reconozco. Ese es un buen comienzo.
Pero la palabra de Dios dice que no solamente hay que reconocer, hay que apartarse. El que confiesa sus pecados y se aparta prosperará, mas el que los encubre no será prosperado. Se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Qué bendición que podemos poner una hamaca ahí en el jardín, si usted tiene, en el patio de su casa. Qué bendición si podemos calentar agua o tener una tina de baño y poner ahí nuestro cuerpo y relajarnos. Pero hay algo que aún el ser humano, el mundo entero no puede darle al hombre lo que él necesita en su corazón, y esta es la paz interna, el perdón de pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Hermanos de la iglesia, les animo para que cualquiera que sea nuestro pecado, pequeño, mediano, grande, súper grande, si hay una cadena, un lazo, el Señor es poderoso para romper las cadenas del pecado. No será fácil, pero es posible. Dice la palabra de Dios que al que cree, todo le es posible. Le animo, hermano, hermana, joven, señorita, quien quiera que esté del otro lado del video, escuchen, mediten en sus vidas. Hoy en día es tiempo de perdonar las ofensas que alguien haya hecho a nosotros. El Señor nos perdona. Pudiéramos seguir estudiando, pero hay un versículo que tal vez muchos han escuchado por ahí, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios traerá sanidad, hermanos y amigos, pero quede usted que está ahí. Si usted muriere hoy, ¿a dónde irá su alma? Con esos carros, con esos lujos. Dice la Biblia que ¿de qué le vale al hombre ganar todo el oro del mundo y al final perdiere su alma? Todo esto pasará. Si Dios permite y usted quiere recibir al Señor esta mañana, puede invocarlo ahí con todo su corazón. Pedirle perdón. Dios está en todo lugar. Pedirle perdón de pecados. Reconocer que Él murió en la cruz del Calvario y pedirle que entre a su corazón. Cuando usted hace eso, oyente, dice la palabra de Dios que Él perdona sus pecados. Sana todo aquello que las agrupaciones no pueden hacer. El Señor sana su corazón, pone su nombre en el libro de la vida y usted está listo para la vida eterna. Pudiéramos seguir, pero quise compartir esto para beneficio, hermanos de la iglesia. No se desanimen. Si Dios permite, el miércoles nuevamente transmitiremos. Y si usted no nos conoce, busque una iglesia, un pastor que le explique más con detalle Juan 3:16. Dios le puede sanar físicamente, pero principalmente le quiere dar la vida eterna. Así como están en su hogar, vamos a hacer una pequeña oración. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre, gracias que nos permite estar aquí esta mañana. Le pido que bendiga la porción de su palabra y bendiga cada hogar, Padre, cada familia que pertenece a esta iglesia. Aún aquellos, Padre, que no conocemos, súplales comida. Aquellos que ya están enfermos, restáurelos. Y una vez más pedimos por nuestros líderes que usted les dé sabiduría para que puedan dirigir sabiamente y tomar las decisiones correctamente. Pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Pasen buen día, hermanos. Dios les bendiga. Esperen por ahí noticias de su pastor y no duden. Si tienen una emergencia, quieren comunicarse, llámenme. Y si es una emergencia de vida o muerte, ahí está el 911 o los hospitales. Dios les bendiga. Les amamos.